A principios del siglo XX, entre 1,5 millones y 2 millones de armenios habitaban el Imperio Otomano. Algunos de ellos eran privilegiados de gozar posiciones respetables en la administración. En los 50 años anteriores a la Primera Guerra Mundial, el estado del imperio era lamentable. La situación económica no se quedaba atrás, era catastrófica, y el Estado otomano se veía constantemente obligado a hacer concesiones a sus prestamistas. La represión de las autoridades otomanas fue brutal y decenas de miles de armenios fueron masacrados en los pogromos de entre 1891 y 1896 y también en 1909. ¿Cómo se llevaron a cabo las deportaciones? La participación otomana en la Guerra Mundial se abrió con una derrota ante los rusos en el frente del Cáucaso. La principal razón fue la desastrosa estrategia por el lado de los mandos otomanos. El gobierno, que era liderado por los nacionalistas turcos, le atribuyó al supuesto apoyo de la población local armenia a las tropas del zar. El 24 de abril de 1915, unos 250 intelectuales y líderes armenios de Estambul fueron detenidos y deportados a Ankara, donde más tarde serían ejecutados. Era el inicio de un plan de limpieza étnica que quedaría plasmado en la Ley de Traslado y Reasentamiento aprobada el 27 de mayo, excepto Estambul y Esmirna y algunas localidades más pequeñas que se librarían de las deportaciones. La ruta, a través de la estepa de Anatolia y con destino a los desiertos de Siria, se convirtió en verdaderas marchas de la muerte. El sufrimiento era tal que no pocas mujeres se suicidaron lanzándose junto a sus niños a los ríos y precipicios. ¿Cuántos armenios murieron? La cifra de víctimas y deportados sigue siendo un conflicto hoy en día. Según las autoridades de Armenia, 1,5 millones de armenios fueron asesinados. En cambio, otros países niegan la cantidad, aumentando o disminuyéndola. A ello se le añade la duda de cuántos supervivientes fueron capaces de huir. Los estados vencedores de la contienda mundial forzaron al Imperio Otomano a juzgar a los responsables de las deportaciones de los armenios. Pero la falta de una legislación penal internacional apropiada y el inicio de la Guerra de Liberación Turca entre 1919 y 1922, que expulsó a las fuerzas aliadas de Anatolia y puso fin al Imperio Otomano, hizo que las potencias se desentendiesen de los juicios. Los principales responsables políticos de la penuria de los armenios fueron cayendo bajo las balas de los pistoleros armenios. Décadas más tarde, un grupo de descendientes de los supervivientes armenios fundó el Ejército Secreto para la Liberación de Armenia, ASALA, organización armada cuyo objetivo era forzar al gobierno turco a reconocer el genocidio armenio, pagar indemnizaciones a sus víctimas y ceder parte de su territorio a una gran Armenia. ASALA actuó entre 1975 y 1991, asesinando a 46 personas. En 1975, los militares armenios atacaron el vehículo de la embajada turca en España, matando así a 3 personas. Unos años más tarde, en 1979, colocaron sendas bomba en la sede madrileña de 2 aerolíneas. Al término de la Primera Guerra Mundial, se lanzó una campaña de ayuda internacional a los supervivientes de las deportaciones. En los años siguientes, muchos fueron embarcados con destino a Europa y América Latina. Actualmente, unos 5 millones de armenios viven repartidos por el mundo, principalmente en Rusia, Estados Unidos y Francia. Se ayudó al pueblo armenio a través de donaciones y proyectos de cooperación. 23 países del mundo han reconocido las matanzas sufridas por los armenios como genocidio. Grecia,
Chipre, Eslovaquia y Suiza han prohibido la negación del genocidio bajo penas de prisión o multas. La falta de reconocimiento del genocidio por parte de Ankara es una de las cuestiones que envenenan las relaciones entre Turquía y Armenia. Era terreno jurídico virgen, y los aliados no se pusieron de acuerdo para establecer un tribunal institucional. En 1919 y 1920, los consejos de guerra juzgaron a los responsables en Trebisonda, Harput y Yozgat, siendo solo ejecutado el llamado verdugo de esta provincia. En Estambul hubo masa de funerales. La posición otomana fijó que los crímenes eran responsabilidad única del KUP y por ello el Imperio Otomano no debía ser fragmentado. Todo cambió con la guerra greco-turca y especialmente con la victoria de Mustafa Kemal en septiembre de 1922. La inexplicable negativa de la Turquía democrática a reconocer el exterminio armenio. Después del último acto de guerra y el incendio provocado con la consecuencia del destrozo de los barrios griegos y armenios con muchos muertos. Esmirnia pasó a ser llamado Izmir. La homogenización nacional había sido finalmente consumada. Tras el éxito de la ocupación del ejército ruso en gran parte de Armenia durante la Primera Guerra Mundial, hizo que las ganancias de estos fueran pérdidas con la Revolución Rusa de 1917. Georgia, Armenia y parte de Azerbaiyán se encontraban controladas por los rusos, que más tarde trataron de juntarse formando la República Federativa Democrática Transcaucásica en mayo de 1918, que más tarde se disolvió porque las tres partes lo decidieron así. Armenia del Este llegó a ser independiente el 28 de mayo como República Democrática de Armenia. Posteriormente a la independencia, la Constitución de 1978 se mantuvo en vigor. A finales de 1992, el presidente y los delegados parlamentarios presentaron un proyecto de constitución que se presentó en marzo del año siguiente. Tras un año de trabajo, un bloque de 6 partidos de la oposición, que estaban liderados por la Federación Revolucionaria Armenia, FRA, presentó una constitución alternativa en enero de 1994. A principios de 1994, los observadores, tras una larga lucha en el Parlamento, esperaron antes de que se aprobara una versión final. La ciudad de Yerevan es definida como la capital de Estado. La Constitución de 1995 posee 117 artículos. El 27 de noviembre de 2005 se realizó un referéndum constitucional en todo el país y se adoptó una reforma constitucional. Dado los poderes constitucionales del presidente, Armenia puede ser considerada como una república presidencial. Actualmente, Armenia se enfrenta a importantes cambios en su forma de gobierno. El pasado 6 de diciembre de 2015, en Armenia, se dio la oportunidad a todos los armenios en edad de votar para que pudieran expresar en un plebiscito su opinión respecto de que si se debe modificar o no la Constitución, que lleva en vigor desde 1995 con algunas reformas llevadas a cabo en 2005. El plebiscito fue aprobado con el 66,2% de los votantes que apoyaron. Los opositores a la nueva Constitución alegaron que la violencia, coacción y el fraude electoral se utilizan para asegurar el voto.